Vivimos en días de intensa búsqueda. Con la multitud de concepciones religiosas y filosóficas que existen en nuestra época, la humanidad está anhelosa de salir de la confusión de las voces discordantes y hallar el verdadero camino que conduzca a la seguridad, a la verdad, a la auténtica relación con Dios y a la paz mental. Aún dentro del propio cristianismo existen tantas interpretaciones divergentes y tantas posiciones contradictorias que infinidad de sinceros investigadores que anhelan arribar al auténtico camino se ven perdidos en el marasmo de los sofismas y las medias verdades. Radio Mundial Adventista presenta la serie Un Solo Camino con Rodrigo Josué Rivas. Las bendiciones del Señor han estado con nosotros y hemos llegado al quinto día de nuestra serie Un Solo Camino. El tema de hoy, el único remedio para el mayor problema del hombre. Acompáñame en oración. Padre bueno, agradecemos por tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Tu Espíritu nos conceda gracia para entender el tema de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El doctor Carl Menninger, psiquiatra norteamericano de fama mundial, cofundador de la célebre clínica Menninger de Kansas, declaró hace mucho: "Yo solía creer que la psiquiatría era la gran esperanza para Norteamérica, pero ahora creo que ella ha fracasado. Y en verdad no sé por qué. Las personas que se someten al análisis psicoterapéutico no parecen en realidad mejorar, como una vez yo esperaba y pensaba que ocurriría", lo dijo en San Diego, año 1974. Un periodista entrevistó al psicoterapeuta hace unos años y le preguntó si en realidad él había hecho esa afirmación. El profesional replicó: "Sí, yo lo hice, pero allí no terminó mi declaración. Eso lo dije cuando yo era joven en la psiquiatría. Yo había recibido esta disciplina como una gran iluminación, como ocurrió con muchos otros, pero en algunos respectos hemos sido chasqueados. La psiquiatría no salva al mundo, no es una panacea". Y luego, en un noble afán de dejar a salvo la supuesta eficacia de la ciencia, agregó: "Pero eso fue un fracaso nuestro, no de la psiquiatría". Sea como fuere, esta eminencia médica dijo la verdad. Ni los psiquiatras ni la psiquiatría tienen el remedio para el mayor problema del hombre. Las caravanas de personas angustiadas que desfilan por los consultorios de psiquiatras y psicoanalistas, y también los que pasan por el confesionario religioso, son un mudo y elocuente testimonio de la angustia que oscurece la vida de cientos de miles de hombres y mujeres gravemente afligidos por sus problemas emocionales, y son también un testimonio del carácter relativo de los medios humanos para curar esa condición. Solo en los Estados Unidos, millones de personas naufragan cada año en las aguas de la demencia, y el 50% de todas las camas de hospital están ocupadas por esquizofrénicos. Este panorama americano, reflejo de la condición mundial, ya inquietante de por sí, se ensombrece aún más cuando se recuerda que por cada caso de demencia o alienación mental, se producen varios casos de neurosis, y que solo en el progresista país del norte, Norteamérica, existen 40 millones de neuróticos. En adición a esto, y fuera de las estadísticas sobre trastornos mentales, demencia y estados neuróticos, una infinidad de personas padece en su vida los funestos efectos de emociones negativas y destructoras de la felicidad. Sentimientos de culpa, miedo, rencor, odio, envidia, celos, egoísmo, todo esto los hace navegar constantemente en el mar tormentoso de la angustia y la infelicidad. Pero cuando se investiga la causa básica de todo esto, emociones perjudiciales, la raíz fundamental de la angustia y el origen de todo problema emocional se desemboca en el concepto básico que la Biblia llama pecado, o sea, la violación de la gran ley moral de Dios. El pecado es en realidad el mayor problema del hombre, su peor enfermedad. Y lo es porque separa al hombre de Dios, fuente de toda felicidad.
Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice Isaías 59:2. Así que ninguno de los métodos de invención humana pueden resolver ese problema ni sanar esa dolencia. Sencillamente no atacan la causa básica de toda angustia e insatisfacción, sino que tratan con los síntomas o manifestaciones secundarias. Fue el pecado el que separó al hombre de su Dios en un principio. Adán y Eva, mientras fueron leales al Creador, mantuvieron una relación directa y cara a cara con Él. En cambio, al pecar, se escondieron y se sintieron tristes, culpables y enajenados de Dios. Y así nació el miedo en este mundo. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dice Génesis capítulo 3, el verso 9 y 10. El miedo nació en el pecado. Fuera del pecado no hay cosa alguna que pueda separarnos de Dios y de su amor, de Dios y la felicidad que Él puede y quiere darnos. Pregunta a San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y antes de contestar esa vital interrogación, comienza a enumerar una serie de acciones aparentes, desgracias y calamidades, tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como diciendo, ¿serán estas las cosas que nos separan de Dios y nos privan de la felicidad? Y responde con énfasis, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 8, el verso 35 al 39. ¿Por qué el pecado abre un abismo entre Dios y el hombre? Por la sencilla razón de que el pecado es la violación de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Primera de San Juan capítulo 3, el verso 4. Y la ley divina, siendo un reflejo fiel del carácter perfecto, santo y eterno de Dios, es también ella misma tan perfecta, santa y eterna como Dios, según lo dice la Escritura en Romanos capítulo 7, el verso 12, Salmos capítulo 19, el verso 7, y San Mateo capítulo 5, el verso 17 al 19. La ley es la base de su gobierno y requisito indispensable para el orden, la armonía y la felicidad. Ahora bien, cuando el ser humano, hecho a la imagen de Dios y por lo tanto poseedor del libre albedrío, usó mal su libertad y transgredió voluntariamente la inviolable y eterna ley moral, se colocó en una condición de rebelión contra su Creador. No solo esto, sino que incurrió en un delito moral cuya consecuencia natural y necesaria era la muerte. No solamente la muerte temporal, sino la anulación definitiva de la vida, ya que según la explicación de San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, el verso 23. De manera que allí se encontró y se encuentra el ser humano desde su caída en el pecado, con un tremendo e insalvable abismo que le impide tener acceso a la única fuente de la felicidad, Dios. Y para colmo, con la irremediable condena de la pérdida definitiva de la vida pesando sobre sus hombros. Pero gracias a Dios que la historia de su relación con los seres a quienes creó no termina aquí, siendo la justicia una de las grandes características de Dios y siendo la ley moral una ley de carácter necesario, tan eterna y tan incambiable como Dios mismo, esa ley debía cumplirse. Si alguien intentara atropellar cualquier otra ley natural, sufriría irremediablemente las consecuencias. Si desafiara la ley de la gravedad lanzándose de un helicóptero sin paracaídas, resultaría destruido.
se arremetiera contra la ley que gobierna la acción de la electricidad y comenzara a manejar los cables de alta potencia sin cortar la corriente y con sus manos desnudas, y sin estar aislado de la tierra, sería electrocutado. Eso es lo que hizo el hombre, y la muerte era la irremediable consecuencia. Pero Dios no solo es justicia, también es amor. Dice San Juan, 1 de San Juan capítulo 4, el verso 8. Y ante la tragedia en la cual se colocó la raza humana, el Padre Eterno, lleno de amor y de misericordia, elaboró un plan de restauración del hombre para salvarlo de su lamentable condición sin violar la ley. Resolvió ofrecer su propia vida. Dios mismo, en la persona de su Hijo, tomó el lugar del hombre, soportó la condena del pecado y murió en lugar de él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice San Juan capítulo 3, el verso 16. Y como Dios el Padre, junto con el Hijo y Dios el Espíritu Santo, siendo tres personas, constituyen un solo Dios, una sola unidad indivisible, y como en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 19. Y por lo tanto, sufrió con el Hijo y murió en la persona del Hijo. Aunque la paga del pecado es muerte, según el mismo apóstol, la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así, el amor maravilloso y eterno de Dios tendió el único puente capaz de salvar el abismo del pecado, para que todo aquel que en él cree, en Cristo, tenga vida eterna. El precio quedó pagado plenamente, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo es el único remedio para el mayor problema del hombre, el pecado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4, el verso 12. Por lo tanto, la auténtica religión de Cristo ofrece la única segura esperanza de vida y salvación. El Señor te bendiga. Radio Mundial Adventista presentó la serie Un Solo Camino.